¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, hace 2 semanas, en una charla extraordinaria con datos muy concretos sobre la economía, Ricardo Arriazu dijo, miren, ni yo ni el Fondo Monetario la vimos. Y mostró un gráfico de cuál era la inflación proyectada para los primeros meses del gobierno de Milei. Y demostró que la inflación de Milei es más baja de lo que ellos preveían. Bien, quédense con esta parte del comentario y después les voy a explicar por qué estoy haciendo mención a esto. Ahora, Arriazu dijo, corrigiendo la pauta en función de lo que está haciendo el gobierno, creemos que la inflación de diciembre va a ser del 3,5 o 4%. Bien, Domingo Cavallo, cuando habló de la inflación, dijo, miren, hay que pensar que la inflación, de acuerdo a las proyecciones que hace Domingo Cavallo, va a estar entre el 6 y el 7% mensual. Marco Lavagna, que es el titular del INDEC que mide la inflación mensualmente, cuando le preguntaron sobre cuál era su opinión sobre esto, su proyección, dijo, mire, yo en el INDEC no hago proyecciones. Yo lo que hago es medir la inflación mensualmente. Ahora les diría que sería un poco más prudente de las proyecciones que hace el gobierno sobre la caída de la inflación. Y Marcos Lavagna lo que dice es, en un país inflacionario como la Argentina hay que tener mucho cuidado porque es difícil de dominarla por el comportamiento de los formadores de precios, por la concentración económica que hay en la Argentina y por el comportamiento de nosotros, los consumidores. Las consultoras privadas dicen que la inflación de abril terminó siendo del 9%, esto es lo que va a decir el INDEC, y que creen que la inflación de mayo, este mes, de acuerdo a la proyección y al arrastre, está en 7,5%. El hecho es que estamos todos concentrados a ver qué pasa con la inflación porque es el peor impuesto que sufrimos. Ahora ustedes van a los supermercados y ya se dieron cuenta de lo que pasa. Algunos precios se corrigieron, bajaron algunos precios. Y esto tiene 2 explicaciones. Primero, habían subido demasiado, irracionalmente. ¿Qué hicieron muchos formadores de precios? Proyectaron, y acá viene el comentario de Arriazu, $1 de 2.000 pesos y una mayor tasa de inflación. Entonces aumentaron en función de esa proyección, pero esa proyección no se dio. Entonces hoy están corrigiendo, por eso no es que están bajando los precios, están corrigiendo los precios. Eso por un lado. Y por el otro porque ya hay productos importados en las góndolas de los supermercados, que son más baratos. Usted habla de la importación, entonces inmediatamente se reacomodan los precios, que es lo que tendría que ser normal esto en la Argentina, para no padecer lo que padecemos. No puede ser que los vehículos cuesten lo que cuestan. Fíjense lo que crecieron los medicamentos. Marina Dal Poyetto, que hizo una proyección de los últimos 8 años de inflación, dijo la inflación fue del 2.500%. Medicamentos, azúcar, miel, los autos y otros productos subieron 3.400, 3.500%, o sea, 1.000% más que la inflación. Y en los salarios, solo 1.500% que crecieron. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre qué está pasando en los supermercados y cuál es la proyección de quienes están en el sector. Lo que sí tenemos que decir que los consumidores siempre tenemos que estar empoderados y hacer valer el poder del dinero que está en nuestros bolsillos. Cuando algo nos parece que tiene un precio irrazonable, no hay que comprarlo y hay que saber manejar el consumo propio en función de lo que pasa con los precios, porque de lo contrario, como ovejas nos llevan detrás de los aumentos. El otro tema, la irrupción de Milei en el escenario político generó una ruptura del sistema político y generó un replanteo de las identidades partidarias. El peronismo frente a esto tiene 4 caminos. O entra en un letargo, similar al de la Unión Cívica Radical después del último gobierno, de la Rúa, o sufre una implosión el peronismo, generado por las internas, unos contra otros, a los codazos,
los kirchneristas y antikirchneristas. Bien. El otro camino es que encuentre un líder y que ese líder concentre al peronismo, o si no, tener una conducción colegiada. Cualquiera de estas dos últimas salidas que encuentre el peronismo, igual se tiene que preguntar qué es el peronismo hoy en el siglo XXI. O sea, ¿cuál es la identidad partidaria? Porque fíjense que el peronismo no solo que sufre una derrota, sino que sus banderas sufren la derrota de haber perdido contenido. Las tres banderas del peronismo, la independencia económica, la justicia social y la soberanía política, ya no tienen contenido. El Estado presente ya no tiene contenido. Y no tienen contenido porque el gobierno de Alberto y de Cristina, a la independencia económica y a la soberanía política se la dieron a China a cambio de un swap. Y a la justicia social la entregaron detrás de una inflación de 211% y el 50% de pobreza. ¿Se dan cuenta que el peronismo tiene por delante un desafío enorme, histórico? Bueno, esta noche vamos a hablar también sobre ese tema. Y esto también explica una cosa. ¿Por qué si Alberto Fernández y Cristina dejaron estos indicadores no sufrieron ningún paro? En cambio, Alfonsín tuvo 13 paros, con irresponsabilidad de esa cantidad de medidas de fuerza de Saúl Ubaldini a un gobierno, al primer gobierno, después de la recuperación de la democracia y con los militares alterados en los cuarteles. En cambio, Alberto Fernández, ningún paro. Este es el segundo paro en 5 meses de un gobierno. Entonces, esta noche nos vamos a preguntar cuál es el justificativo de este paro. El gobierno siente que le hacen un favor convocando a un paro, por más que se espera que sea masivo porque para el servicio de transporte. Ahora, si usted deja libertad el servicio de transporte, habría que ver cuánto es el paro. ¿Bien? El gobierno siente que le hacen un favor, ¿por qué? Porque el apoyo que tiene del 54% de la gente, esa gente está en contra del paro. Por eso lo apoya Milei aún en estas situaciones difíciles que vive la economía. Y además porque interpreta el gobierno que el sindicalismo, más que antes, está demostrando que es una de las columnas del peronismo. Claro, hay que ignorar la historia para no saber esto. Cuando surgió el peronismo en el 46, las tres columnas sobre las cuales se basa Perón son los trabajadores a través de los sindicatos. Sindicatos que tenían el modelo de los sindicatos ingleses, ahí no se reclamaba la soberanía de Malvinas, les digo en esa etapa. La otra pata era un sector de la Unión Cívica Radical y la otra pata un sector independiente, así nace el peronismo, que estaba formado por sectores militares. No se olviden que Perón, todos los beneficios que le da a los trabajadores, lo da como funcionario de un gobierno militar de la Revolución del 43. Bien, bueno, esta noche vamos a hablar sobre todos estos temas. Después de los auspicios les propongo que escuchemos a nuestros invitados.